En un instante vamos a estar acá dialogando con Juan Liach. Antes algo de información, ¿no? La oposición el otro día casi se conmovió, se conmocionó, se alegró, volvió en nombre de Carlos Reutemann al ruedo. ¿Qué había pasado? Bueno, pasaron dos cosas. Un grupo de integrantes de un ONG que se habían entrevistado con Reutemann en su despacho, el despacho del senador, sacaron un espacio en Facebook, Reutemann 2011, la mujer de Reutemann a su vez dijo, vamos Reutemann, bienvenida a la posibilidad, y después hubo un encuentro, una cena entre el matrimonio Macri y el matrimonio Reutemann que salió a la luz. Esto hizo que un sinfín de especulaciones se planteara la posibilidad de un Reutemann habilitando candidaturas para, bueno, estar en el espacio de la oposición. La verdad que los datos que tenemos, que Reutemann no ha variado nada en su posición, su interés es en Santa Fe, estaba dispuesto a ayudar al peronismo federal. Ustedes saben lo que está pasando en el peronismo federal, ha habido una ruptura muy importante entre Rodríguez Saa y Duhalde. De hecho, Rodríguez Saa se considera casi candidato a presidente del peronismo federal, Duhalde dice exactamente lo mismo, pero Reutemann hasta ahora sigue como Reutemann. Ninguna definición a nivel nacional. Juan Liach, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te hace sentir a vos, que sos un observador y agudo, este momento político? ¿Lo ves muy tensionado? ¿Ves un oficialismo muy contundente, una oposición muy diluida? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, veo algo de eso. La verdad que yo que normalmente soy una persona que ve el lado positivo de las cosas, estoy bastante preocupado, digamos, por el futuro de la Argentina, ¿no? O sea, porque creo que estamos eligiendo caminos que a los países que les va bien no los eligen. Esto se presenta con una cuestión de Estado versus mercado o Estado versus capitalismo, pero en realidad no es así. ¿Cómo es? Por ejemplo, la ruptura de reglas del juego cuando a mí no me va bien. Caso INDEC, el más flagrante, ¿no es cierto? Esto que ha ocurrido ahora de los directorios, porque cuando esas acciones son compradas por las AFJP, había una norma que determinaba que no daban derechos políticos más que en un 5%. Esto fue aprobado por el Congreso. Fue aprobado por el Congreso después cuando el Estado... Que fue este tema, el Exacto. 5%, que permitió destrabar el tema en el Congreso. Entonces, esas empresas probablemente no hubieran vendido sus acciones o no hubieran dejado que se compren de saber que iba a implicar una presencia de Estado. Entonces, es un cambio de reglas del juego que encima se hace por un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué no lo mandaban al Congreso? Por lo menos la cosa se ventilaba, tomaba otro cariz, me explico, es decir, si era un debate más público, no entre gallos y medias noches. El fondo de esto es una decisión política de avanzar con el Estado sobre la actividad empresaria, a veces una necesidad de fondos por parte del Estado, es una cuestión ideológica. Primero, yo no hago una cuestión ideológica, yo hago una cuestión práctica. Esto, desde el punto de vista de la inversión en la Argentina, es muy negativo. Yo no sé si el gobierno se da cuenta o no, pero en todo caso debería meditarlo. ¿Explico? Y creo que por lo demás hay distintas posiciones dentro del gobierno. Hay quienes quieren hacer un avance mayor desde el punto de vista de tomar empresas y otros que no. Creo que es un tema en debate, pero lo que creo que tiene que verse es el impacto que esto va a tener sobre la inversión. Un tercer caso de ruptura de reglas o de cambio es lo del ministro de Educación diciendo como, bueno, no nos fue bien en las pruebas internacionales de calidad, entonces vamos a medirlo de otra manera, buscar... Vos una vez me dijiste acá que había inversión para la educación, pero que no estaban invirtiendo en el contenido de la educación. Sí, claro, o sea, hubo algo muy importante que fue la ley de financiamiento. El año 2010 se superó la meta, que era 6% del Producto Interno Bruto en educación, ciencia y tecnología, pero la plata es uno de los requisitos. Después tenés que hacer muchas otras cosas. Si no haces esas otras cosas, no vas a tener el efecto buscado, y esto es lo que se está viendo ahora, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos estos hábitos, ¿no? de cambiar las reglas de manera discrecional, o no mandarlas al Congreso, o manejarse con decreto de necesidad y urgencia, etcétera, todo eso no es bueno, y además que se hace en un clima de encono, de pelea, de una conflictividad innecesaria, si bien es cierto que la presidenta en ese sentido, y yo creo que eso explica en parte lo que estaría pasando en las encuestas, tiene un estilo de comunicación donde las cosas las hace más suavemente. Si bien el fondo yo creo que no ha cambiado mucho, pero
esa manera de comunicar creo que es ahora, Juan, distinta. Digo, ¿vos crees que la Argentina o en todo caso el gobierno está dejando pasar una oportunidad? ¿Que nos podría ir mejor? Yo creo ¿Podríamos que no. estar más ordenados? Yo lo que veo que se está aprovechando con el orden de la mitad de lo que podría aprovecharse, pero lo que más me preocupa es que se están generando problemas que si no se corrigen, y cuanto más se demora en corregir y donde el gobierno no muestra la voluntad de corregirlos, te acerca a una situación tensa en el año 2012, no este año. Yo comparo Dilma Rousseff, el Pepe Mujica y la Argentina. ¿Qué dijo Dilma Rousseff casi antes de hacerse cargo? No pienso reintroducir la inflación en Brasil. ¿Qué dijo esta semana que acaba de terminar? Pepe Mujica dijo, flagelo. La inflación es un flagelo, la inflación es una lacra, la inflación castiga a los pobres porque está subiendo a 7-8% la inflación en Uruguay, me explico, porque está subiendo a 7-8%. No podemos, no es serio un país que trata de inventar que la inflación es buena, donde la cantidad de dinero que se emite está creciendo por arriba del 30%. Sinceramente esas cosas no... Ahora, esto no es una cuestión porque se trata de vender a la gente como Estado versus mercado. Y esto es una cuestión simplemente de ser serio o no ser serio. Y este gobierno no es serio, te pongo un compromiso. En ese aspecto no. En otros sí, pero en ese no. Me estoy refiriendo concretamente al tema de la inflación. Ahora, ¿no? La gente del Fondo Monetario Internacional, todos tenemos tirria con el Fondo Monetario Internacional, dijo, miren, están sobrecalentando la economía, están creciendo mucho, pero no están creciendo equilibradamente, va a haber inflación, va a haber desempleo, y Vudú contestó, vamos a seguir con el tema del consumo y la obra pública. Sí, hizo el ranking de los 20 países del grupo de los 20 y el que aparecía más en peligro a la cabeza de Argentina, segundo Brasil, ojo, que también hay que ver eso, no es que el fondo la tiene... La Argentina tenía 5 semáforos rojos y Brasil tenía 3, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay un problema de, digamos, de una manera equivocada de cómo está distribuido el crecimiento en la Argentina. La Argentina tendría que estar invirtiendo un poco más y consumiendo un poco menos. Y entonces estaríamos mejor, porque no habría los problemas de oferta que hay en muchísimos rubros, no habría los problemas, por lo tanto, a veces de presiones inflacionarias. Yo creo que la economía argentina, a mí no me gusta la palabra recalentamiento, la economía argentina está, digamos, eligiendo un modo de crecer que no es el adecuado. Yo creo que ¿Vamos a pagar un costo? No sé, el año que viene, el otro año lo pagamos. Bueno, sin la menor duda, porque esta tasa de crecimiento para sostenerla necesita 3 puntos más de inversión. Y yo creo que con las cosas que se están haciendo en la Argentina, eso no va a ocurrir. E insisto, lo que a mí más me preocupa es que es como que se está guiando un barco hacia una zona de peligro. Vamos a la tormenta. Todavía se está lejos del peligro, no es este año, pero probablemente sea el año que viene. Todavía se puede rectificar, pero en vez de enojarse con el que lo diga, por ejemplo conmigo o con otros, ¿por qué no se discute seriamente esto? Ahora, Juan, una de las cosas que se dice, que estaría haciendo dudar a la presidenta eventualmente de aceptar la candidatura, es que se viene un momento económico difícil. ¿Y qué va a hacer? A mí la palabra no me gusta, va a haber que hacer ajuste. ¿Va a haber que hacer ajuste? No, yo creo que hay que hacer un cambio de orientación de la política económica y yo creo que el principal problema, en el caso que gane el oficialismo, es que requeriría cambiar el discurso, digamos, pero en el fondo sería totalmente racional, se podría hacer sin que fuera un plan de ajuste en el sentido clásico del término. Se necesita un cambio de orientación y yo creo que la principal limitación es estar preso como de un discurso que se fue construyendo, pero que en realidad ha ido cambiando, porque al principio, del 2003 al 2007, era el modelo del tipo de cambio alto y los superávit gemelos, ahora no hay ni tipo de cambio alto ni superávit gemelos, entonces el modelo ha ido cambiando, estamos en el modelo del consumo, ¿no? Alberto Fernández dijo por A24 que el gobierno no solo no tenía superávit fiscal, tenía un serio problema fiscal. Yo no diría tanto. Hay un déficit, pero Argentina tiene una ventaja que hay que reconocer, es un mérito de este gobierno, para que vean que también digo méritos de este gobierno. Hoy todo, ya está todo en las luces. La deuda pública que la Argentina tiene con terceros, o sea, no la que está dentro del sector público, es el 25% del Producto Interno Bruto. Este es un porcentaje que 120 países del mundo desearían tener, ¿me explico? O sea que si bien hay un problema de déficit fiscal, hay, digamos, un nivel de endeudamiento que te permite